Bueno, buenas tardes a todas y a todos a esta presentación que el Espacio Popular de Exploración Cristiana y la Universidad de Loyola del Pacífico organizan. Bueno, una vez más, les damos la bienvenida a este espacio virtual donde nos reunimos a hacer comunidad, a compartir saberes, pero pues también para cuestionarnos, hacernos preguntas desde la fe, la religión y pues desde nuestra sociedad. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy estimado, muy reconocido, el padre Eleazar López, quien nos compartirá la conferencia titulada Virgen de Guadalupe, Madre de la Rebeldía y de los Pueblos Oprimidos de América. Y bueno, para presentar al padre Eleazar López, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho estar hoy con nosotras y nosotros. Pues vamos a dar como pues una breve reseña de quién es el padre Eleazar. Bueno, el Hernández pertenece al pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en México. Es miembro fundador del movimiento de sacerdotes indígenas y participa en la pastoral indígena desde 1970. Ha sido considerado padre o partero de la teología india, miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, ACET, a partir de 1992. Ha sido parte de la dirección colectiva de la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena y del equipo asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, para Asuntos Indígenas, desde el 2006. Participó como experto en teología india en el Sínodo Paraamazónico de octubre del 2019, invitado por el Papa Francisco. Y pues sin más, pues le doy la palabra al padre Eleazar, pero antes, pues, les pedimos cerrar sus micrófonos, ¿no? Para que no haya ningún problema ahorita a la hora de la exposición. Y bueno, bienvenido, César. Le paso la palabra. Pues, en primer lugar, agradezco esta invitación para conversar con ustedes, que son, pues, de esta gran familia mexicana que en estos días recordamos, celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe en México. Es algo que ahora de manera especial nos afecta porque la Basílica de Guadalupe está cerrada, no hay posibilidad de llegar a la Basílica como en otros años. Estamos en un contexto complicado. Eso no significa pues, que anula la devoción, el amor, el cariño y lo que significa la Virgen de Guadalupe para el pueblo mexicano, especialmente pues, para los que son de corazón guadalupano. Debo aclarar que pues, yo no soy un analista de este fenómeno, un analista frío, pues, que ve objetivamente, ve sin ponerse del lado de una posición o de otra posición, ¿no? Yo soy parte de procesos de México, procesos sobre todo de la lucha de los pueblos indígenas, del que soy parte, eh, y también de los que estamos dentro de la iglesia intentando también reubicar la palabra de los pobres dentro de la iglesia. Entonces, pues debo de pues, aceptar los límites que esto impone, porque de alguna manera me identifica con posiciones que a lo mejor no todo mundo comparte, pero son posiciones que se han ido construyendo, sobre todo en estos últimos años, al interior de la iglesia y al interior de las comunidades indígenas. El título de la charla es un poco desafiante, así como lo planteó Magali. No sé si quieras repetir cómo lo tienes formulado ahí, para recordar pues Sí, por dónde va la perspectiva. Virgen de Guadalupe, Madre de la Rebeldía y de los Pueblos Oprimidos de América. Virgen de Guadalupe, Madre de la Rebeldía y de los pueblos oprimidos de México y de América Latina. Sí, yo lo tengo de otra manera, pero más o menos coincide. Tonantzin Guadalupe,
la mujer combativa del pueblo pobre de México. Esto quiere mostrar un lado que a veces olvidamos, pues hemos hablado mucho de la Virgen María y luego detrás de eso de la mujer en la iglesia, de una manera que no siempre gusta a quienes están luchando por los derechos de las mujeres. Porque muchas veces en el lenguaje que usamos en la iglesia, estamos más bien reflejando lo que el modelo dominante quiere y espera respecto a las mujeres y en general respecto a los pobres y lo que siempre ha esperado de los pueblos indígenas, sumisión, acomodarse a un modelo, a un estereotipo que se ha creado dentro de la sociedad. Y entonces, claro, manejamos la imagen de la Virgen como la mujer sumisa, la que dice sí, sí, a todo. Y no es tan así, no es de esa manera. Hay otra perspectiva que necesitamos recuperar y ahora de manera especial. Hay un sonido ahí, ya se quitó. En el caso de la Virgen de Guadalupe, pues tenemos que rescatar al que es el compañero en este proceso, que es Juan Diego. Y Juan Diego no es un santo así como lo presenta, que todo dijo sí a la institución eclesiástica. Es un santo que lleva una propuesta que es bastante diferente de la propuesta de la sociedad colonial. Por eso, bueno, yo insisto en que bueno, nos acerquemos de esta otra manera tanto a la Virgen María como sobre todo en este caso a la Virgen de Guadalupe. Existen desde luego muchas posiciones en el caso de México respecto a la manera de entender a la Virgen de Guadalupe. Hay dos grandes líneas, la línea aparicionista y la línea que cuestiona esto de la aparición y habla de otra manera, pues del encuentro de la Señora del Cielo con Juan Diego, con el indio Juan Diego. Y entonces por ahí quiero enfocar el asunto. Y quiero abordarlo desde 4 puntos de referencia. Uno tiene que ver con el contexto histórico en que se produce el evento guadalupano. Y 2, tiene que ver con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe. Cómo leer, cómo mirar esta imagen, que está en la lógica, desde luego, de la tradición mariana en la iglesia, pero incorpora y de manera muy fuerte también la perspectiva de los códices indígenas. Y el otro punto es el texto. En el caso de la Virgen de Guadalupe tenemos un texto escrito desde el inicio, que es el Nican Mopowa, que narra el hecho. Y a veces no hemos conocido y analizado suficientemente este texto porque tiene claves de lectura que necesitamos tomar en cuenta. Y finalmente es la propuesta guadalupana. ¿Qué es lo que se está planteando en el contexto colonial, en la imagen, en el texto? ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Cuál es el contenido o la esencia de la propuesta guadalupana que a veces no conocemos suficientemente, pero que mueve al pueblo, que impulsa al pueblo a seguir adelante? Respecto al contexto, el evento guadalupano se ubica en 1531, es decir, 10 años después de terminada la conquista. La conquista de México se da en 1521 con el triunfo de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y los españoles sobre la defensa que hicieron los mexicas de la Gran Tenochtitlán. Entonces, es un momento de
de derrumbe, de quiebre de todo lo que había sido la expresión de la gloria del pueblo mexica y que expresa también el derrumbe de otros pueblos, del pueblo maya, del pueblo zapoteca, de los pueblos andinos. Pues es el momento en que se impone un esquema a base de las armas, de mejores armas, las armas de fuego, y también con una cultura que se impone y una religión que va también detrás de todo eso, la religión cristiana. Y entonces, tenemos que hablar de ese momento. En el texto que vamos a analizar también, eso se expresa con varios símbolos. El símbolo del escudo y la lanza que para el pueblo mexica es la expresión de su fuerza, de su sabiduría, eso está caído en el suelo. Juan Diego está caminando en la noche para ir al catecismo que se da en Tlatelolco, y luego se habla también del invierno cruel, frío, terrible, que acaba con las flores, y se habla de las espinas, de los abrojos, del tepeyac, se habla sobre todo de la enfermedad del tío, una enfermedad desconocida, la viruela, el sarampión. Los pueblos de aquí tenían medicina para todas las enfermedades que aquí existían y eran efectivas, pero para las enfermedades nuevas, las que trajeron desde fuera, pues no tenían. Entonces, es un momento de quiebre, pues, de la civilización que aquí existía. Y esto es lo que le permite, pues, a Juan Diego y a los vencidos replantearse qué ha sucedido y por qué ha sucedido y qué queda en el futuro. ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? ¿Se acabó todo? ¿Solo tenemos que esperar la muerte? ¿La aniquilación total de lo que había sido el sostén de nuestra vida? Esas son las preguntas que están ahí en este relato del evento guadalupano. Y la pregunta de fondo, pues, es el texto y el evento guadalupano, ¿es la coronación, es el culmen de la conquista o es la reacción, la resistencia del pueblo frente a la conquista? Y tenemos las dos lecturas. Hay quien dice, la Virgen de Guadalupe es la manera más, diríamos, más profunda de subyugar el alma del pueblo mexicano. Es decir, es la expresión de la conquista espiritual de este pueblo. Y hay cantos que tenemos en la iglesia que resaltan eso, el triunfo sobre la idolatría indígena. ¿Realmente lo es? Habría que analizar. ¿O es más bien la respuesta del pueblo vencido para mantener sus creencias, su fe, sus planteamientos anteriores aún dentro de la conquista? Es poner una semilla de algo que va a empujar la historia reaccionando frente a la conquista. Esta es la otra perspectiva. Y creo que pues, el contexto permite analizar los acontecimientos de otra manera. Pues. Pasemos así rápidamente al asunto de la imagen. La imagen de la Virgen de Guadalupe primero toma el mismo nombre que ya existía en España. En España existe una Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Tan es así que a los 20 años, 25 años del hecho guadalupano, cuando ya estaba floreciendo la devoción a la Virgen de Guadalupe,
el segundo arzobispo de México, Montúfar, se ve enfrentado a un problema que no tanto es teológico, sino a quién le corresponden las limosnas que se recogen en el santuario que ya estaba empezando a atraer devotos de la Virgen de Guadalupe en México. Porque los de la Virgen de Guadalupe en Extremadura decían, esas limosnas nos corresponden a nosotros. Tenemos derechos sobre esas limosnas porque tenemos nosotros la Virgen de Guadalupe aquí. Y tuvo que haber un juicio en 1556 para aclarar a quién le corresponden si tenían derecho los desde España sobre esas limosnas o esas limosnas correspondían acá. Es interesante analizar o ver los términos en que se desarrolló esta discusión. Y al final la conclusión es, no es la misma Virgen. Tiene el mismo nombre, pero no es la misma Virgen porque la Virgen de Guadalupe en España viene cargando con el niño. Y la Virgen nuestra no tiene eso y tiene otras características. Y entonces la decisión es, no tienen derecho los de Extremadura de reclamar las limosnas. No fue tanto pues una discusión teológica profunda, sino discusión por las limosnas, por el dinero. Entonces, ahora la Virgen de Guadalupe aquí estamos utilizando un término que ya existía, pero a la gente de aquí, tan solo pronunciar la palabra Guadalupe era imposible, porque aquí no tenemos la G ni la D. Entonces, en el náhuatl no existen esos sonidos, entonces no podían pronunciar Guadalupe. Y la palabra que le sonaba era Cuatlaxupe. Y Cuatlaxupe tiene que ver con Coatl, serpiente, tiene que ver con otras imágenes que les venía a la memoria. Es decir, esto los conectaba más con su mundo ancestral que con el mundo que estaba llegando. Pero estaban utilizando un término que permitía eso, porque hablar de la Virgen María y hablar de Guadalupe ya tenía un reconocimiento al interior de la iglesia. Y un vencido tenía que agarrarse de estos puntos para poder seguir planteando lo suyo. Y Cuatlaxupe les lleva a Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. De manera que este manejo que hace el mundo indígena, estos primeros pues que tomaron contacto con la fe cristiana, les permitía conectar lo que llegó con lo que ya estaba. Desde luego, la Virgen de Guadalupe tiene de fondo la mujer del Apocalipsis, donde se habla de la mujer que está esperando al Hijo, y esa mujer es el símbolo de la iglesia pobre, la iglesia sencilla que estaba surgiendo en pequeñas comunidades entre los pobres y que al ser descubierta por el Imperio Romano con un potencial que jala a los que están bajo el poder del imperio, pues empieza a atacar a estos pobres y quiere acabar con ellos y los lleva al circo romano a enfrentar a los leones y estos pobres pueden decir, me puedes matar con los leones, me puedes acabar, pero no renuncio a mi fe. El César no es rey, no es nuestro rey es Dios. El César no es Dios. Y toman la frase de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con lo cual quieren afirmar, el imperio no es Dios. El Dios está del lado de los pobres.
con esta convicción enfrentan al Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano se va contra estas pequeñas comunidades que empiezan a suscitar esperanza en los que están oprimidos. Bueno, el Apocalipsis recoge esta imagen y lo pone pues, para enfrentar a la mujer que está esperando a su hijo con la bestia, con el poder del imperio. Y el imperio no puede, porque la mujer es rescatada por Dios y por la tierra que la defiende y logra dar continuidad al proyecto de los pobres. Bueno, esta misma idea pues conecta con la idea que aquí estaba de Coatlicue. Coatlicue es una mujer consagrada que al descubrir y barriendo en el templo unas plumas, que también son símbolo de la sabiduría, del poder de Dios, al poner esas plumas en su ropa, después descubre que está embarazada y lo que está esperando es nada menos que a Huitzilopochtli, que es el nombre con que los nahuas y sobre todo los aztecas miran a Dios. Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, es el sol, es la manera en que hablan de Dios. Y está esperando a Huitzilopochtli y de repente se ve rodeada de los que quieren matarla y matar al que van a hacer. Ahí está en un grupo, los 400 surianos, encabezados por Coyolxauhqui, que es pariente de Coatlicue, pero que quieren matar a Coatlicue. Y están esperando que nazca, que dé a luz Coatlicue, que nazca Huitzilopochtli y matarla. Pero Huitzilopochtli desde el vientre le dice a Coatlicue, no tengas miedo, yo te voy a defender. Y cuando nace Huitzilopochtli, nace armado, con una lanza y con un escudo, y enfrenta a Coyolxauhqui y a los 400 surianos. Y con el poder divino que tiene, pues descabeza, desmembra a Coyolxauhqui. Y así está en el museo del Templo Mayor. Ahí está la piedra donde se representa eso. Está desmembrada. Y la toma y la avienta al cielo y la convierte en la luna para que ayude al sol en la noche. Y a los 400 surianos igualmente los agarra y los avienta en el firmamento y se convierten en las estrellas. 400 estrellas, que es un número simbólico, 20 por 20, que para estos pueblos significa lo infinito, el número mayor que se tiene. Entonces, ahí lo sabían. Bueno, la palabra Guadalupe trae a la memoria de los pueblos de aquí a Coatlicue, la mujer consagrada que engendra a Huitzilopochtli, a Dios. Entonces, esta imagen pues va a aparecer en la Virgen de Guadalupe muy claramente. Ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe, que en su manto, en su ropa, pues, está las estrellas, pero en su vestido está el símbolo de la tierra. Sobre el vestido están las flores. No es solamente la tierra en general, sino es la tierra florida, que para los habitantes de aquí es el ideal de vida. Cielo y tierra que nos dan la posibilidad de la vida, generan flores que dan aroma, dan alegría
pero que son también la expresión de la verdad de este pueblo. Abajo tiene a la luna oscura, que quiere decir pues que la luna puede significar ahí la luna vencida, porque Coyolxauhqui, que es la que encabezaba, pues tiene que someterse al proyecto de Coatlicue, al proyecto de Huitzilopochtli. Y entonces ella está parada sobre la luna, es decir, tiene dominio sobre la luna, y abajo está un ángel, tomándolo del simbolismo cristiano, pero es también un caballero águila, alguien que representa a la gente de aquí. Caballeros águila y caballeros tigre son la expresión de los servidores del pueblo. El caballero águila representa el cielo y el caballero tigre representa a la tierra. Cielo y tierra entran en armonía según los mitos ancestrales de estos pueblos, porque cuando se vino el caos, el cielo cayó sobre la tierra y acabó con la vida. Para que haya vida de nuevo, Dios, simbolizado en Quetzalcóatl, con su contraparte Tezcatlipoca, uno caminando del oriente hacia el centro y otro del poniente hacia el centro, quieren levantar el cielo para dejarlo como estaba, pero no puede. Entonces, ¿qué hacen? Crean a 4 seres humanos. 4 es el símbolo de la totalidad. Y Tezcatlipoca carga a Quetzalcóatl convirtiéndose en un árbol, el árbol más alto. Para los mayas, la ceiba, pero para otro pueblo, cualquier árbol alto. Y extiende sus brazos, son 4 brazos, y en cada brazo se pone un ser humano, Quetzalcóatl en medio, y poco a poco van levantando hasta que acomodan el cielo como ahora está. Así dice el texto del relato de este mito. Entonces, y eso está representado actualmente por los voladores totonacas, que danza uno parado en la punta de un palo alto que tiene una cruz de madera, y en cada brazo de la cruz están sentados 4 danzantes amarrados ahí a una rueda y luego Quetzalcóatl está tocando la flauta y el tambor, que son símbolos pues de la vida, que está resonando pues en este espacio entre cielo y tierra. Y entonces, danzando, todos empiezan a bailar y dando 13 vueltas cada uno, que son los 52 años del año de Venus, y llegan hasta la tierra. Y esta ceremonia, pues, lo repiten muchas veces, es un ritual para simbolizar ese mito de la creación, donde no es solamente Dios que interviene, sino interviene también la humanidad. Es el camino de Dios representado en el sol, que nace en el oriente y se pone en el poniente, y el camino humano, que es norte-sur o sur-norte, y se encuentran en el centro, en el ombligo del universo, y ahí se amarra todo. Bueno, ese relato está ahí. Quien está abajo es Tezcatlipoca. Ese angelito es Tezcatlipoca cargando a Quetzalcóatl en términos femeninos. Por eso Tonantzin es al mismo tiempo Tonali, es el sol, pero el sol femenino. Y este es uno de los elementos que
que es parte de la propuesta que viene del mundo indígena, la parte femenina de Dios, que en el lado cristiano que llegó solamente se resaltaba la parte masculina de Dios. Y esta parte femenina es la parte negada, la parte rechazada, pero que en la propuesta guadalupana va a aparecer claramente. Entonces, el ángel de abajo en una mano está sosteniendo el manto de la Virgen y en la otra mano está sosteniendo el vestido. Ya decíamos que el manto de la Virgen es la representación del cielo y el vestido de la Virgen es la representación de la tierra, de la madre tierra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Abrir el espacio entre cielo y tierra para que este espacio sea llenado de vida. Circulen ahí las aves, caminemos también nosotros, esté ahí el aire y la tierra sea fecunda. La tierra llena de flores es la manera de hablar de la fecundidad de la tierra. Bueno, ese abrir cielo y tierra es obra de Dios, es obra humana, es obra de los servidores, es obra de quienes pues ponen su vida al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo. Entonces, eso es lo que ahí está representado. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe trae todos estos elementos tanto del lado cristiano, de la Virgen del Apocalipsis, de la mujer del Apocalipsis, como también del lado indígena, Coatlicue, que es la madre de Huitzilopochtli. El texto que tenemos, el Nican Mopohua, es uno de los textos más hermosos que existen, porque está en un náhuatl clásico, en un náhuatl de lo mejor, pues, con muchos términos que todavía se mantienen hasta ahora, aunque se haya modificado el náhuatl, la mayoría de la gente puede entender el texto del Nican Mopohua porque por lo bello que es una poesía, pues, muy bien elaborada. Y quien nos muestra la fuerza y la belleza de este texto, pues es Miguel León Portilla, en su libro que se llama Tonantzin Guadalupe, que va leyendo y traduciendo el original náhuatl y mostrando que buena parte de lo que está escrito en el Nican Mopohua pues ya existía antes. Son textos de Nezahualcóyotl, de los cantares mexicanos, o sea, son textos que pues ya estaban aquí mucho antes de que llegaran los europeos, pero que se utilizaron para hablar de un planteamiento que incluye la propuesta que llegó. En este texto se usa mucho el diminutivo, Juan Diego, Juan Dieguito, quiero una casita, muchos términos en diminutivo. Y no es que se hable con el mismo sentido del diminutivo en español. El diminutivo en español es como menguar la importancia de algo grande y decir algo insignificante. No es el sentido que tiene el diminutivo o este sin del náhuatl. No es tanto lo pequeño, sino es el honor, es el reconocimiento del valor, es el cariño que depositamos en eso, es lo sagrado de eso. Por eso, pues no podemos decir mamá simplemente, tenemos que decirlo en diminutivo, es nuestra mamacita, ¿no? O nuestra mamita, hablamos en diminutivo y cuando ofrecemos algo a los demás,
aunque sea una cosa grande, decimos un cafecito, un panecito, un tamalito, una tortillita, y no estamos hablando de cosas pequeñas. En mi tierra las tlayudas son unas tortillas enormes que uno apenas si puede terminarse una, porque está pensado en lo grande para que uno pueda compartir. Pero para estas cosas que significan mucho para nosotros, tenemos que decirlo en diminutivo: el padrecito, la madrecita, en el lenguaje que aplicamos para los consagrados. No es que seamos pequeños, simplemente es el que nosotros valoramos a esa persona. Entonces, el texto del Nican Mopowa está lleno de esos diminutivos, está lleno de flores y cantos. Empieza con cantos y termina con flores. Los cantos que oye Juan Diego al acercarse al Tepeyac, y termina con las flores. Y eso queda resonando en nuestro interior, porque todavía seguimos, cuando le cantamos a alguien las mañanitas, decimos que el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Necesitamos meter flores y cantos para poder hablar de la grandeza, de algo importante para nosotros, porque es el lenguaje que heredamos del mundo indígena. Y luego pues hay otros elementos en este texto que son recuerdo de los mitos fundantes de nuestros pueblos. O sea, relatos del origen de la humanidad, relatos del origen de la armonía de la vida, están ahí. También de los momentos de caos, de los momentos difíciles que tienen que superarse con sacrificio, con esfuerzo, con lucha, están ahí en el texto del Nican Mopowa. Necesitamos conocer mucho más este texto. En general podemos decir que se conoce, pero por tradición oral, por transmisión oral, por lo que nos han contado. Pero leer directamente el texto y sobre todo pues acudir cuando es posible al texto original nos da elementos que realmente son una maravilla. Es el alma de nuestro pueblo que está ahí expresado. Analizando un poco más esto, vemos que aparecen 4 personajes simbólicos. Aparece Juan Diego, Juan de Zumárraga, aparece Juan Bernardino y los colaboradores, los servidores del obispo Zumárraga. Estos funcionan como uno. Son 4, por tanto, personajes. 2 representan al mundo indígena y 2 representan al mundo que llegó a los españoles. También hay 4 lugares que ahí se presentan. 2 del lado indígena: Cuautitlán, que es donde vive Juan Diego, de donde viene Juan Diego y está su tío; Tepeyac, que es el lugar del santuario prehispánico que aquí existía; y luego a la orilla del lago, Tlatelolco, que era de los indígenas, pero ahí están ya los misioneros, los franciscanos que dan el catecismo; y en el centro del lago está Tenochtitlán, México Tenochtitlan, que originalmente era la cabecera del reinado del imperio azteca, pero que en el tiempo de la conquista y de la colonia ya se convierte en la sede del poder de los que llegaron. Entonces, 2 representan a este mundo que llegó y 2 a los que aquí estaban. Y el Nican Mopowa, el relato de la Virgen de Guadalupe, va a narrar cómo se mueven estos personajes para poder encontrar una solución al caos provocado. En primer lugar, la Virgen de Guadalupe va a mover a Juan Diego para que vaya con el obispo y le convenza de la propuesta que trae la Virgen de Guadalupe de construir un templo.
un templo que no sea expresión del poder de los que llegaron, sino expresión de convivir los que llegaron con los que aquí llegaron en una relación de fraternidad, de hermandad. El templo se usa la palabra teocatzin, que es la palabra que aquí existía antes para hablar de ese templo. Y esa teocatzin no es el edificio de piedra, ese simboliza el gran templo que es el universo, que tiene como techo el cielo y tiene como base la tierra, y en medio conviven todos los seres humanos y también los de la naturaleza, que es el planteamiento ancestral de estos pueblos. Bueno, eso está en el Nican Mopohua, y la dificultad las dificultades que tiene Juan Diego para lograr llevar esta propuesta al obispo. Y luego el movimiento de los ayudantes del obispo que van y tratan de investigar quién es Juan Diego, lo siguen y luego lo pierden en el camino, porque al cruzar el límite entre lo que ellos controlan y lo que no controlan, que es el mundo indígena, pues ahí se pierden porque no saben moverse ahí. Y Juan Diego va y viene hasta que logra jalar al obispo para llevarlo al Tepeyac y mostrar dónde fue que se le apareció, y llevarlo también hasta Cuautitlán para que oiga al tío Juan Bernardino, que fue sanado de esa enfermedad que trajeron de España. Y entonces, cuando se reconcilian estos dos sectores de la humanidad, el vencido con el vencedor, pero en una fraternidad, y juntos construyen el templo, entonces se resuelve la contradicción de la muerte que aquí está dominando, para generar vida y esperanza para los que aquí están. Por eso la Virgen de Guadalupe pues no es simplemente alguien que dice sí, sí a todo, ni Juan Diego tampoco lo es alguien que lucha para que haya ese futuro. Bien, la propuesta guadalupana justamente pues se tiene que analizar así. Hay varios que han intentado eso, y yo les recomiendo que lean un texto de un padre que es antropólogo también, Clodomiro Siller, que también trabajó en Senami, ahora ya está jubilado, y él se basa en los textos analizados por León Portilla, y se basa en otros para mostrar elementos fundamentales en orden a la comprensión del mensaje guadalupano. Pero otro que aplica esto a la realidad actual fue el obispo Bartolomé Carrasco Briceño, arzobispo de Oaxaca en los últimos años, y que en sus homilías, cada vez que venía en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, iba haciendo análisis sobre distintos aspectos de la Virgen de Guadalupe en esta perspectiva, desde el mundo indígena, desde los pobres, para mostrar en qué consiste esta propuesta. Es una propuesta que cambia la lógica colonial. ¿Por qué? Porque primero nos muestra el rostro femenino de Dios, que no estaba presente en la evangelización primera, porque estaba el rostro masculino nada más. El rostro femenino de Dios se pierde. Ahora, después de muchos años, pues ya podemos decir abiertamente en la iglesia que Dios es Padre, pero es Madre, y a veces más Madre que Padre. Ya lo podemos decir porque pues, incluso a nivel del Papa, el Papa Juan Pablo II dijo: el rostro de la Virgen de Guadalupe es el rostro materno de Dios. O sea, Dios tiene rostro materno, no solamente el rostro paterno. Y de esa manera, pues ayudó a que
superáramos eso de que no se le puede llamar a Dios madre. Los pueblos indígenas siempre lo han llamado así y ahora se puede hablar, y con el Papa actual, con mucha más libertad, se habla de ese lado femenino de Dios, porque Dios es misericordia y la misericordia tiene que ver con las entrañas de ternura, de amor, de compasión, de perdón, que está en el cristianismo. Pero si solo enfatizamos la parte masculina, claro que la misericordia no aparece. Ahora está apareciendo, y entonces ese es uno de los elementos, pues el rostro materno de Dios. Y luego el utilizar para llevar la propuesta de la Virgen, utilizar al más pobre, al más pequeño de sus hijos, al que está vencido, al que camina en la noche, en el dolor, en la angustia. Juan Diego es eso. Juan Diego es el representante del pueblo que ha sido aplastado y que pues, no sabe qué hacer. Y va a decir, nosotros solamente nacimos para morir. Nosotros somos escalerillas, somos hojas, somos cuitlapili, es decir, el estiércol de los poderosos. Eso significa literalmente la palabra, o cola, ¿no? Somos lo peor, nos han hecho eso. ¿Por qué? Porque los que llegaron no nos reconocieron con nuestra dignidad. Pero la Virgen de Guadalupe va a tomar a este pobre, al Xocoyotzin, al Xunco, como decimos en zapoteco, al Kosh, como dicen en maya, al más pequeño, para decir, tú eres mi embajador digno de toda confianza y tú tienes que llevar las flores tuyas al obispo. Tienes que evangelizarlo. Y esa palabra se ha utilizado como que el que viene de fuera es el que evangeliza al que está acá. El que está acá también evangeliza al que viene de fuera. Y en la medida el que viene de fuera abre su corazón, acepta las flores, pide perdón por el maltrato que ha dado al pobre, y asume este símbolo, toma la tilma de Juan Diego y lo puede meter en su capilla. En ese momento hay un reencuentro de hermanos. Y entonces juntos podemos construir ese templo. Y ese templo tiene dos finalidades expresados en boca de la Virgen. Yo estoy aquí para oír y remediar los lamentos, miserias, penas y dolores del pueblo. Dos palabras, oír y remediar, y cuatro palabras para hablar de esa realidad de dolor: lamentos, miserias, penas y dolores. Ese es un lenguaje muy típicamente náhuatl. Y es decir, quitar el mal que hay aquí. Y también mostrar y dar, otra vez dos palabras, todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Igualmente cuatro palabras para dar el amor de Dios, el amor de nuestra madre, darlo al pobre, al que está sufriendo. Es decir, construir una realidad donde esto se realice. No esa realidad colonial, no esa realidad de opresión, sino una realidad nueva que está en los mitos de estos pueblos. El mito de la tierra florida, de la tierra sin mal en otros lados, es el mito donde se resuelven las contradicciones, el mal que aquí existe, para que la vida prevalezca. Y ahí esto va a coincidir con el planteamiento de Jesús. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, este planteamiento, que es un ideal, ha animado la vida de nuestra gente, la vida del pobre en México. No es algo que lo lleve al conformismo de decir, pues aguantémonos. Sí, puede aguantar un tiempo, pero cuando se dan condiciones de mirar que puede transformarse la realidad, se pone de pie, y como Juan Diego es capaz de hacer acciones de cambio de esta realidad. Eso sucedió en la independencia, cuando
Hubo condiciones de decir, liberémonos de esos que nos oprimieron y generemos una sociedad nueva. Y la bandera de la Virgen de Guadalupe se convierte en el símbolo de la lucha. Y entonces se unen mestizos, se unen indígenas, se unen los distintos sectores para decir, soñemos y luchemos por otra realidad. Es decir, construyamos ese ideal que está en el planteamiento de la Virgen de Guadalupe. Lo mismo sucedió en la Revolución Mexicana. Zapata y otros, pues tenían en el fondo el planteamiento guadalupano y con eso empujaron la lucha revolucionaria. Y más recientemente, los zapatistas de Chiapas, les inspira el proyecto guadalupano. Por eso sus lugares claves se llaman Tepeyac, se llaman Guadalupe y tienen los planteamientos pues guadalupanos, aunque a veces no lo verbalizan tanto, pero se capta que en el fondo está la propuesta guadalupana de transformación de la realidad, de decir, basta al mal que hay para que surja otra realidad. Y ese paradigma guadalupano se repite también en otros esquemas. La Virgen de Cacupé en Paraguay, que justamente ahora están celebrando la fiesta de la Virgen de Cacupé, que está relacionada con la tierra sin mal. Usan la misma palabra guaraní para hablar de la tierra sin mal, para decir la Virgen es la mujer sin mal. Y en esta mujer sin mal están hablando también de una iglesia que echa fuera el mal, pero sobre todo están hablando de una sociedad que hay que generar, una sociedad donde el mal va a ser echado y donde el bien, la vida, la fraternidad entra para que vivamos en armonía todos junto con los elementos de la creación de la naturaleza. Entonces, son paradigmas pues, similares. Y también en Aparecida, los afros pues, descubrieron una imagen rota y al irla reconstruyendo, pegando los brazos, la cabeza, los pies, pues ellos se reconstruyeron en su dignidad y se dieron cuenta de que están dentro del proyecto de Dios, no están excluidos, no están descartados, son parte del proyecto de Dios. Y con la Virgen de Aparecida, pues lucharon por sus derechos dentro de una sociedad que les niega. Los afros e indígenas, mestizos de afros y mestizos de indígenas, pues nos identificamos con este planteamiento. Dios no nos ha abandonado. Dios sigue con nosotros en el rostro femenino de Guadalupe, de Cacupé, de la Virgen de Copacabana, de la Virgen de Aparecida, y sigue impulsando una lucha de transformación, de poder decir como los zapatistas, basta ya a este modelo, o como están diciendo ahora muchos grupos dentro de la sociedad, esta enfermedad que tenemos y que nos afecta a todos, el coronavirus, pues es expresión de un desastre que hemos provocado en nuestra relación con la tierra, pero también en la relación entre nosotros, empobreciendo a mucha gente para que unos cuantos sean los que vivan bien. Ese no es el buen vivir de nuestros pueblos, de los pueblos andinos. El buen vivir supone que todos vivimos bien, también los pequeños, no solamente los grandes, también los más débiles, también los que pues pueden ser considerados inútiles según la lógica de la economía. Todos tenemos que vivir. El animal más pequeño, hasta el virus, tiene su lugar y tenemos que respetar el lugar de cada quien y armonizar todas estas diferencias para la vida, para que vivamos según el proyecto de Dios. Entonces, eso es lo que está ahí en el planteamiento guadalupano. Por eso los movimientos sociales
pueden poner a la Virgen de Guadalupe con las características de su lucha. Cuando se ha puesto los zapatistas que pusieron a la Virgen de Guadalupe con el pañuelo o con el pasamontañas, pues porque la identifican ahí. La Virgen de Guadalupe es la expresión de esta fuerza interior, de esta fuerza moral, de esta fuerza social que nos empuja no a conformarnos y agachar la cabeza. Eso es lo que quisieran algunos, sino a levantar cabeza y decir, puede haber otra realidad, puede haber otro mundo posible si nosotros luchamos juntos para cambiar la realidad. ¿Sí? Pues hasta ahí llega mi charla y ojalá que podamos pues interactuar con algunas preguntas que ustedes hagan y a ver hasta dónde podemos llegar al respecto. Hay algunas preguntas. La Virgen de Guadalupe se podría decir que es la mujer pascual, mujer de la liberación. Claro que se puede decir. Es la mujer pascual la que nos mueve a pasar de la muerte a la vida, pasar del aplastamiento a la liberación, pasar del no que ha impuesto esta sociedad colonial y ahora capitalista neoliberal a una sociedad de hermanos. El mundo indígena zapoteca celebramos constantemente la Guelaguetza. Ahora está muy folclorizada la Guelaguetza porque se hace para los turistas, pero la Guelaguetza es la expresión del compartir del pueblo zapoteca y de los demás pueblos de Oaxaca. Compartimos nuestra producción, la fruta que producimos, los sombreros, pero también las danzas, también los cantos, y también compartimos nuestros ideales. La Guelaguetza significa, Guela es zapoteco antiguo, la acción de, y Getza es el estar juntos, es la fiesta de la familia, pues es la fiesta del compartir la vida. Cuando compartimos y nos expresamos que somos hermanos, independientemente de que unos estén en la sierra, otros en la costa, otros en el valle y otros en el istmo, todos somos hermanos y juntos tenemos que luchar para cambiar esta realidad. Entonces, sí, efectivamente, la Virgen de Guadalupe es la mujer pascual y la mujer de la liberación. La imagen náhuatl de Coatlicue que presenta las manos al frente y que no recuerdo cómo le llaman, ¿qué podremos decirles a quienes quieren presentarla para ir desvirtuando el acontecimiento social guadalupano? Ha habido muchas lecturas y a veces lecturas que no nos favorecen y que al final quieren señalar la barbarie de estos pueblos. Ya ven la película de Apocalipto, la película de Mel Gibson, que presenta a los mayas como los hombres más sanguinarios, que les gusta matar, que les gusta sacarse las entrañas, comerse unos a otros. Pues esa es la imagen que han creado de los pobres, que han creado de nuestros pueblos. Pero hay que recordar que incluso los primeros misioneros, Julián Garcés, el primer obispo de Tlaxcala, le escribe al Papa, Santo Padre, no le crea a todos los que hablan contra estos pueblos, diciendo barbaridades contra ellos, porque no es cierto, estos pueblos no son así. Lo que les mueve a estos que hablan mal, dice, es la ambición del dinero, la ambición del oro, para poder justificar la opresión que tienen sobre estos pueblos. Pero igual los símbolos que usan estos pueblos, se ha dicho pues que son símbolos de barbarie y no es así. La Coatlicue pues tiene el rostro lleno de serpientes, pero las serpientes no significan el mal para estos pueblos. La serpiente es la vida, la serpiente es la historia, la serpiente es todo lo que se mueve, la serpiente es el símbolo de la tierra. Y cuando esa serpiente se empluma, une
esa manera de hablar que une cielo y tierras. Serpiente emplumada es Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl es el nombre de Dios aquí. Y es un único Dios que tenían, que muchos nombres, con muchas presentaciones, muchos rostros, pero al final era el mismo. Y tenemos el texto, pues, que habla en los antiguos mexicanos, hay un texto que recoge precisamente León Portilla, donde menciona en su tesis doctoral la filosofía náhuatl, menciona que había una manera de entender a Dios, pero es el único Dios que puede tener dos nombres de origen, Ometeo, Dios de la dualidad, padre-madre, hombre-mujer, y luego se pueden multiplicar esos nombres en 4, en 20 veces 20, y termina diciendo, pues, Dios de 400 nombres, de todos los nombres, porque Dios, pues, es trascendente. Dios no cabe en ninguna categoría, y cualquier categoría que utilicemos, pues no cubre totalmente a Dios. Siempre hay otra manera de expresar y de entender a este Dios que es el Dios de la vida finalmente, y Pal Nemowani, que es el término que se usó mucho más, Dios de la vida. Esas son las dos únicas preguntas que tenemos aquí. Muchas gracias, Padre Eleazar, por esta conferencia tan interesante, ¿no? Por presentarnos esta visión tan esperanzadora, yo diría, ¿no? De Guadalupe. Y, no sé, de las personas que tenemos aquí presentes, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario para el Padre Eleazar López, para iniciar este diálogo y este intercambio. Esperamos. ¿Sí? O si no, ustedes mismos, tú, Magali, Sí, ¿ah? los que están dirigiendo, si tienen alguna cosa que quieran que profundizamos, ¿verdad? Okay. Puedo preguntar, buenas tardes a todos y a todas. Padre, en alguna ocasión yo asistí a una plática y nos describían las flores que trae la Virgen, que eso significaba el corazón de los indígenas que eran sacrificados, y que la Virgen, uno de sus propósitos era pues que su hijo no necesitaba más sacrificios más que estar unidos en amor. Y en esto, pues como que realmente significa eso, o estoy equivocada. Gracias. Pues gracias, Guadalupe, pues felicidades también por llevar ese nombre, Guadalupe, nada menos. Sí, gracias. Sí, bueno, se ha exagerado mucho en la cuestión de los sacrificios humanos. Tenemos que reconocer que sí hubo sacrificios humanos aquí, pero no en la cantidad en que plantean los que llegaron, porque esa imagen de que cuando se inauguró el Templo Mayor, no sé, hablan de 60,000 sacrificados. En primer lugar, eso es imposible de hacer en un día, ¿no? Porque no es tan sencillo sacar el corazón de alguien, ¿no? Entonces, se ha exagerado sobre eso. Y sí, se han encontrado zompantlis, o sea, lugares donde están las calaveras. Sí, hay algunas calaveras, porque efectivamente sí hubo sacrificios, pero la mayoría de las calaveras que tenemos son calaveras de piedra o de cerámica, es decir, son representación, no son calaveras de gente que haya sido sacrificada. El que abordó estas cuestiones de los sacrificios en la época, en esa misma época, es Fray Bartolomé de las Casas. Cuando habla sobre el único modo de llevar la verdadera religión, habla de que sí, efectivamente hubo sacrificios humanos aquí, pero no en la cantidad que ahí se menciona, ni con esa barbarie de que necesitaban comer carne humana para tener proteínas. No, eso no es así.
Si hubieran matado 60,000 en un sacrificio y no los hubieran podido enterrar, eso lo hubiera matado a todos, porque se hubiera contaminado, se hubieran podrido los cadáveres y hubiera habido algo terrible, ¿no? Se hubiera acabado al pueblo que lo hace. Los sacrificios, decía Bartolomé de las Casas, si un pueblo mira a Dios como lo máximo y que merece, por lo tanto, lo máximo, lo mejor, entonces, lo mejor que tiene, pues es el ser humano. Y entonces ofrece al ser humano, al mismo ser. Pero según los relatos que tenemos, no es que iban y tomaban a cualquiera y lo sacrificaban. El sacrificio se hacía mediante una especie de olimpiada que había para probar quiénes eran los mejores. Y todos se esmeraban por ser los mejores. Y de los mejores se escogían a quienes pues, eran dignos de ser sacrificados. Y durante 4 años, estos representaban a Dios. Y todo mundo iba con ellos a tocarlos, a llevarles flores, a consultarlos, porque efectivamente eran la imagen de Dios. Teopisca, que es el nombre que se utiliza para hablar de los sacerdotes de entonces, y todavía ahora se dice teopisca a los sacerdotes de ahora, es hablar de que son imágenes de Dios, son presencia viva de Dios. Y entonces, al final de eso, eran sacrificados. Y sacrificados porque sabían que iban a ser sacrificados. Y si aceptaban ser sacrificados, pues los llevaban ahí. Había también lo de los que eran vencidos en la guerra florida, que es lo de las Olimpiadas, pues, y que peleaban cuerpo a cuerpo y el que quedaba vencido, ese era el que era llevado. Pero ese también podía liberarse si quería. Pero si ese regresaba a su pueblo después de haber sido vencido por el otro, el pueblo lo despreciaba porque tuvo miedo, porque renunció al sacrificio. De manera que el sacrificio que aquí está no es expresión de esta barbarie que nos pintan, que nos han pintado. Eran unos cuantos y eran entregados, pues de alguna manera voluntaria, la mayoría, a este sacrificio, porque representaban lo mejor de los humanos para Dios, que merece lo mejor. Entonces, Bartolomé de las Casas dice, pueden ellos estar equivocados, pero así eran sus creencias y entonces ofrecían lo que tenían. Y aquí podemos añadir algo. ¿Y el sacrificio de Cristo no es un sacrificio humano, querido por Dios? Y lo que sucedió con Abraham, que iba a llevar a su hijo a sacrificar, él lo estaba interpretando a nombre de Dios, se lo pedía. Al final no lo sacrificó. Pero tenemos otro ejemplo en la Biblia, Jefté, uno de los jueces que pidió a Dios que si ganaba la guerra contra otra tribu, iba a sacrificar al primero que lo fuera a recibir cuando regresara. No se imaginaba que iba a salir su hija, y salió su hija a recibirlo. Y Jefté cumplió, sacrificó a su hija, y su hija aceptó el sacrificio porque pues era la promesa de su papá. Y lo único que pidió fue tiempo para llorar el no tener hijos. Entonces en la Biblia también hay sacrificios humanos. Y hay sacrificios humanos terribles. Cuando el anatema, pues cuando el pueblo judío, el pueblo hebreo, vencía a otro pueblo, interpretaba que no debía dejar nadie vivo. Mataba a todos, hasta los animales, los burros y los bueyes.
Entonces, también ahí hay sacrificio. Si nosotros podemos poder leer eso con términos que al final nos dejen tranquilos, también podemos leer lo de los sacrificios humanos de los pueblos de aquí. Entonces, la Virgen de Guadalupe lo que vino a mostrar es que necesitamos ser capaces de dar la vida para que la vida continúe. Los antiguos reconocían que quienes se van directo al cielo eran las mujeres guerreras, pero guerreras no porque pelearan con las armas, peleaban para dar a luz. Si las mujeres morían en el momento del parto, eran guerreras y se iban directo al cielo, a asistir al sol. Entonces, eso es expresión de una lógica que aquí existía, dar la vida. También los que también iban a pelear contra los agresores del pueblo, y si perdían la vida ahí, también se iban al cielo. Guerreros que pues también asistían a Dios. En los mitos de nuestros pueblos, la primera parte del día, los que cargaban al sol para llevarlo hasta la mitad, eran los guerreros que habían muerto defendiendo al pueblo. Y del cenit, de la mitad del día al resto del día, eran las mujeres que habían muerto en el parto, cargaban al sol para llevarlo, para moverlo en el firmamento. Entonces, este pensamiento, pues es el que está inspirando también lo de la Virgen de Guadalupe. No es que matemos a otro. Si nosotros estamos dispuestos a dar la vida para que la vida de los demás continúe, la vida del pueblo continúe, nosotros somos bienaventurados. Por eso Jesús va a decir, a mí no me quitan la vida, yo la doy. El que es capaz de dar la vida libremente, pues ese es un sacrificio. Es un sacrificio humano, es un autosacrificio humano. Y eso hacen todos los servidores, o eso deben hacer todos los servidores, políticos, médicos, están dando la vida ahora para que la vida continúe. Y varios están quedándose pues ahí en medio de esta lucha porque se contagian. Pues lo mismo pasa con enfermeras, lo mismo pasa con otros colaboradores. Muchos sacerdotes también están muriendo por causa de esta situación, pero están dispuestos a dar la vida. Quien se consagra a Dios, se consagra aceptando que ya entregó la vida, ya no se pertenece, ya pertenece a Dios y pertenece al pueblo. Bueno, eso es un sacrificio, o ese es el sentido que podemos dar al sacrificio, y eso está en la Virgen de Guadalupe. Tengo aquí otras preguntas que dice, ¿cómo y de qué manera contribuir para invitar a una mirada diferente a la Virgen de Guadalupe, para que las mujeres la veamos como esa mujer que organiza, que convoca, que se acerca y comunica con amor y valentía el mensaje de Dios? Pues asumiendo ese papel. Ni a las mujeres, ni a los indígenas, ni en general a los pobres, nos dan gratuitamente nuestros derechos. Tenemos que luchar y ganar estos derechos. Es decir, si nosotros nos ubicamos en el rol que nos asignan esta sociedad dominante, pues los indígenas ya no existiríamos, ya nos hubiéramos acabado, porque es un rol denigrante, un rol de negación de nuestros derechos. No valemos, no servimos según ellos. Si asumimos ese papel, claro que pues no va a haber cambio. En el momento de que asumimos nuestros derechos, aunque no estén en las leyes, aunque no nos lo reconozcan de inmediato, sino que vivimos eso que deseamos, eso por lo que luchamos, entonces cambia la realidad. Porque nosotros mismos nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Ya poco a poco ya iremos ganando ese lugar. Los pueblos indígenas ahora tenemos un lugar ganado dentro de la iglesia. El hecho de que el Papa Francisco pues haya asumido en su encíclica Laudato Si, recogiendo la perspectiva ecológica de nuestros pueblos,
y poder hablar él de madre tierra, hermana madre tierra como San Francisco, pero el Papa ahora dice madre tierra, pues está asumiendo el planteamiento de estos pueblos, cosa que era imposible en otros momentos. Y el convocar un sínodo como el que se convocó el año pasado, en octubre, de la periferia de América Latina, la parte amazónica, y decirle a los obispos, oigan a estos pueblos, aprendan de estos pueblos, porque tienen una sabiduría que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Eso es cambiar la historia, es poner las cosas en la perspectiva de la Virgen de Guadalupe, es enviar al pobre, al insignificante, a evangelizar al que antes creía que tenía la exclusiva y el poder sobre las cosas de Dios. Los pobres son los que son la presencia especial, privilegiada del Dios cristiano, del Dios de la Biblia y también del Dios de nuestros antepasados aquí. Hay otra pregunta o otro comentario. Dice, estimado Eleazar, muchas felicidades y bendiciones. ¿Qué recomienda para equilibrar el sentido y signo social y espiritual del acontecimiento de Guadalupe? ¿Cómo lidiar en este tiempo de pandemia con este mensaje actual de Guadalupe? Yo creo que este mensaje de la Virgen de Guadalupe está funcionando fuertemente en nuestro pueblo ahora. Ahora más que nunca, la frase que fue dicha a Juan Diego cuando él está a punto de renunciar a la misión que le estaba mandando la Virgen de Guadalupe de llevar la señal al obispo porque el tío está enfermo y él quiere darle la vuelta al cerro para que la Virgen no lo vea. La frase que la Virgen le dice al escucharlo todo angustiado porque dice, pues es que no tenemos salida, solo estamos esperando el momento de nuestra muerte y la expresión es este virus que nos trajeron y está muriendo el tío, está muriendo el pueblo, eso es lo que le está diciendo. Entonces yo tengo que atender a mi pueblo para morir bien, para el buen morir. Y la Virgen le dice, a ver, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás en mi regazo? ¿Qué más necesitas? Esta frase está resonando hoy en la mayoría de la gente pobre. No cuentan con ningún otro apoyo. Las comunidades indígenas de la periferia de México pues, no tienen centros hospitalarios, no tienen médicos, no tienen la medicina de patente que existe. ¿Qué hacen? Pues esta frase les mueve. Dios sigue con nosotros. Y si sigue con nosotros, nosotros podemos seguir adelante. Y es entonces cuando echan mano de la otra fuerza que tienen, la fuerza de la solidaridad comunitaria. Las comunidades indígenas han resuelto el problema del COVID, aunque no tengan el apoyo de fuera, con su propia solidaridad. Así como resolvieron también el problema de los desastres del terremoto o de otro tipo de caos, de inundaciones. No tanto es el apoyo de fuera, que es mínimo en relación a lo que pueden lograr con la solidaridad interna. Cuando el vecino, la vecina pone lo poco que tiene y lo comparte con el más necesitado, entonces se crea otro tipo de relación y otro tipo de sociedad. Y eso les está solucionando el problema. Pero al mismo tiempo dicen, si no tenemos la medicina que ofrece el sistema, nosotros echamos mano de nuestra sabiduría sanitaria, de nuestra sabiduría en las hierbas, en lo que nosotros tenemos. Y con las hierbas, con pues, los tratamientos propios que tienen los pueblos, están saliendo adelante. Es cierto, se están muriendo algunos, pero están resolviendo los problemas con lo que tienen, con lo que pueden
alcanzar, que es la solidaridad comunitaria y también su medicina tradicional. Lo están metiendo a esos baños de vapor y ahí, pues respirando eso, pues muere el virus. Están solucionando los problemas. Entonces, eso tenemos que hacer como lo están haciendo nuestros hermanos más pobres. Acudir a lo nuestro, al mismo tiempo que exigir también que nos apoyen, porque tenemos derecho a la medicina que es para todos, a los centros de salud. Tenemos que exigirlos, pero podemos echar mano de lo nuestro, de lo que ya tenemos para salir adelante, como lo están haciendo aquí en México. Y yo sé que también en Estados Unidos hay hermanos que están allá que pues, no tienen para pagar medicina tan cara allá. Y entonces están acudiendo también a las hierbas, a las cosas con las que pueden acceder para salir adelante. Y están solucionando también este problema. No sé si hay algo más. ¿Se puede? ¿Se escucha? Sí, se escucha, claro. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es María José. Saludos desde Chile. Agradecer que en medio del tiempo de COVID y varios, las redes sociales nos permiten también esta línea desde Chile y personas de diferentes partes. Agradecer a EPEC que nos ha permitido formarnos y seguir aprendiendo, y también al padre Eleazar. Yo la verdad que estoy hace relativamente poco tiempo profundizando sobre qué representa en nuestro camino como desde fe en América lo que es la Virgen de Guadalupe, por un lado, y por otro lado también estoy hace un tiempo profundizando en mi ser y en mi pertenencia a un pueblo indígena en mi país, en Chile, que es el pueblo mapuche. ¿Ya? Se podría decir para algunos es un mestizo. Mi apellido López es español Yantén, que es el apellido del pueblo originario mapuche. Desde estas dos preguntas, desde pequeña conocí una imagen de la Virgen que, si bien se ha mantenido, se ha ido profundizando en cuanto a significado, en cuanto a experiencia, en cuanto a lo que es realmente la Virgen para cada uno de nosotros en nuestra vida. Desde esa profundización que he hecho, y también desde mi pertenencia, y ir de a poco entendiendo qué es ser parte del pueblo mapuche, ¿cómo me podría ayudar Padre Eleazar, si me puede dar algunas pistas para ir conociendo más lo que representa y cómo me puede ayudar desde la fe la Virgen de Guadalupe, desde mi pertenencia a un pueblo indígena, y también para ir pasando una vivencia más profunda de lo que es realmente la Virgen, como dicen muy bien en la ficha de invitación: madre de los oprimidos, madre de América Latina, madre de los que claman por justicia, madre de todos los pueblos. Muy distinta a la Virgen que se me enseñó cuando pequeña. Sigue manteniendo las cosas buenas, pero se ha acrecentado para muchos lados la vivencia. Desde allí me gustaría, porque quizás puede que por no ser originaria de México u otro, he ido conociendo de a poco de la Virgen de Guadalupe, pero estoy muy interesada en seguir no solo conociendo, sino conociendo desde el corazón, que para el Antiguo Testamento era el lugar donde se manifestaba Dios, desde ese corazón. Así que si me pudiera dar algunas pistas, le agradecería. En primer lugar, pues un gran saludo pues a ti y al pueblo mapuche. Conozco algo también allá porque alguna vez me han invitado a conversar con hermanos mapuches allí en Chile, y también un sector de la iglesia que acompaña esto. Y creo que realmente hay que admirar la lucha especial que ustedes siguen y que ahora ha contagiado a todo el país, ¿no? Porque los mapuches que siempre han estado en pie de lucha para exigir sus derechos, ahora se convierte en la bandera de todo el pueblo chileno, para decir basta ya a un modelo, tenemos que cambiar este modelo. Entonces, ustedes están cumpliendo exactamente lo que es lo de la Virgen de Guadalupe. Pero sí hay que reconocer esto que tú estás señalando, que a veces nos han dado una imagen de la Virgen de Guadalupe que más bien es anti-indigenista, pues. Y la Virgen María ha sido utilizada para ser el respaldo de la conquista. Está la Virgen conquistadora, la Virgen pues que está totalmente del lado de los que llegaron para dominarnos. Y
Y el caso del mundo mapuche, hay un relato por ahí donde se menciona pues que al rebelarse los mapuches contra los europeos que llegaron y que ya estaban a punto pues de ganar la batalla, de repente dicen que apareció una virgen que tomó arena y aventó a los ojos de los guerreros mapuches y los cegó, y entonces los otros se aprovecharon y dominaron. Entonces imagínense el impacto que eso tiene en la memoria actual. Y hay un contrarrelato de eso cuando unos mapuches lograron llegar hasta una iglesia y empezaron a buscar a la Virgen. Y cuando descubrieron a la Virgen, con este antecedente de que les había contribuido para que fueran vencidos, fueron y la destruyeron. Y uno puede decir, ¿qué pasó? Está en una profanación. ¿Qué cosa es mayor profanación? ¿Destruir la imagen esa de la Virgen? ¿O utilizar a la Virgen para sojuzgar a un pueblo? En gran medida la iglesia nos hemos contribuido a la situación actual, porque venimos en el mismo barco que los conquistadores y no nos hemos querido bajar de ese barco. Al menos pues, un sector mayoritario tiene problemas para bajar de ese barco. Hay algunos que desde el inicio se bajaron del barco, aquellos que al ver la opresión que se estaba implantando, se distanciaron y empezaron a señalar que los verdaderos que están en pecado, los que están mal, son los que vinieron, no el pueblo de aquí. El discurso de Antonio de Montesinos en 1511, pues es contra los españoles, contra los encomenderos, contra los conquistadores, diciendo, ustedes solo están en pecado mortal porque están tratando mal a la gente de aquí que nada les hizo. Entonces, ustedes se van a ir al infierno. El cambiar el discurso y poniéndose del lado de los indígenas no ha sido fácil en la iglesia. Hubo esos grandes al inicio y los tenemos también ahora en tiempos recientes. Gente que se ha puesto del lado indígena para decir, no es así como está planteada en la historia oficial. Dios está del lado de esta gente. Y aquí es donde hay la oportunidad de refundar la iglesia. No una iglesia colonial, sino una iglesia hermana, una iglesia samaritana, una iglesia aliada de los pueblos. Exactamente esa frase se usaron en el sínodo panamazónico y el Papa lo enfatizó en su escrito Querida Amazonía. Ese es el tipo de iglesia que se espera. Entonces, pues necesitamos empujar la historia en esa línea. No perpetuar esa línea de dominación, aunque venga pues envuelta en ropajes de textos bíblicos o de textos del magisterio o de una teología que justifica lo que está pasando, porque ahora también hay una teología de la prosperidad, una teología que se pone de lado de los que tienen el poder y desde ahí impulsa un proyecto de paz, pero de una paz de cementerios, una paz donde los pobres se tienen que someter, donde las mujeres se tienen que someter, los indígenas se tienen que someter. No, ese no es el proyecto de Dios. Ese no es el proyecto de Dios y tenemos que pugnar por eso, luchar por eso. Creo que ustedes ahí en Chile son la expresión más clara de lo que es el evento guadalupano, de lo que es el proyecto guadalupano. Un Juan Diego que está luchando contra un monstruo, contra un poder enorme, con la fuerza de sus planteamientos espirituales, de su manera de entender el mundo y viviendo eso en profundidad y creando solidaridad con otros, como lo hicieron también los zapatistas aquí, porque la lucha zapatista ha tenido un eco grande porque primero plantea cosas profundas y segundo crea una solidaridad con otros sectores
porque no es solamente la voz de un grupo indígena, es la voz de la humanidad. Es la mejor voz de la humanidad más antigua que hay. Pero al final de cuentas es la voz de Dios, que está empujando la historia según su plan, no según los planes de este mundo. Gracias, María José. Somos López los dos, y ninguno de los dos pues tiene el López porque haya querido, sino porque pues nos pusieron esos apellidos. A nosotros nos quitaron todos los apellidos indígenas y nos pusieron otros apellidos. Pero pues seguimos siendo indígenas. En diálogo con esta sociedad, sí. Podemos encontrar a los otros López que no son como nosotros y poder dialogar ahí. Y decirles, hermano, tenemos que luchar por otro mundo diferente, no ese que se impuso. Bien, Mario, no sé si tú tienes algún comentario. Sí, padre Eleazar, yo tengo ahí, mencionaba a la imagen femenina de Quetzalcóatl, un poco sobre eso, o sea, Guadalupe refleja a Quetzalcóatl, pero ¿cuál es el nombre femenino de Quetzalcóatl o que está representado en Guadalupe? Esa es mi duda. Sí, bueno, Quetzalcóatl literalmente significa serpiente emplumada, pero son dos símbolos, ¿no? Serpiente, tierra y coa, serpiente, la tierra y águila, las plumas, cielo, ¿no? Cielo y tierra que se unen. Y Quetzalcóatl es el nombre de Dios, pero también es el nombre de todos los líderes, hombres y mujeres, que ayudan al pueblo a luchar por el ideal. Quetzalcóatl se pone un personaje histórico en México en Tula. Tula como lugar ideal, ¿no? Lugar donde se realiza el proyecto de Dios. Y todas las ciudades en México se construyeron con ese modelo de Tula. Teotihuacán es Tula, Toluca es Tula, Tulancingo, también los nombres de las poblaciones zapotecas hacen mención a Tula. Y los pueblos mayas, igual cuando hablan de sus ciudades, están hablando de Tula como lugar ideal, pues, lugar donde se vive el proyecto de Quetzalcóatl. Y el proyecto de Quetzalcóatl tiene que ver con la cruz. Decíamos, es el movimiento de Dios simbolizado en el sol y el movimiento de la humanidad. Y ahí donde se cruzan, donde se une cielo y tierra, donde se une oriente y poniente, norte y sur, o sur y norte, ahí está la fuerza mayor. Por eso cuando hablaban de Teotihuacán, estaban hablando del lugar donde están los dioses. Eso significa, o también donde nos endiosamos el corazón. Es decir, el lugar donde podemos juntar la fuerza de Dios con la fuerza humana para crear o recrear el mundo. La creación en el pensamiento de estos pueblos no es un acto de un momento en el inicio, es un acto permanente en que todos tenemos una responsabilidad de contribuir con lo mejor para que esta obra maravillosa, esta armonía que hay, se mantenga, porque esta armonía se puede romper, se puede acabar, y entonces viene el caos. Y somos responsables de recrear, de volver a articular bien las cosas. Y ese es el símbolo de Quetzalcóatl. Por eso Quetzalcóatl es el mejor nombre de Dios. Los mayas van a decir corazón del cielo, corazón de la tierra. Porque ahí, en ese ombligo, en ese punto donde se amarra todo, ahí está esta fuerza mayor, la fuerza divina, la fuerza humana, la fuerza cósmica, que está en todos los pueblos. Creo que los mapuches tienen varios símbolos que también hablan de esta energía fundamental. Entonces, ahí está lo masculino y lo femenino. Y Palnemouani, a veces solamente lo traducimos en clave masculino, el que nos da la vida, pero pues es también la que nos da la vida. Y
Por eso Quetzalcóatl puede tener el rostro femenino. Tonali es lo masculino, el sol. Y Tonantzin es, diríamos, la sol, pues, la que es el rostro femenino del sol. Tonali es la energía de la vida, es el calor de la vida. Y eso está expresado en femenino. Entonces, hay muchas cosas que podemos profundizar todavía más. Con el paradigma guadalupano da para eso, pero también todos los mitos ancestrales de nuestros pueblos tienen un contenido enorme. La teología india, la teología pues, de los pueblos que ha sido negada, ahora se retoma yendo a estas fuentes ancestrales. Hay una red también en el internet, es la red de iglesias y minería, que son la acción de la iglesia y la acción de las minerías que choca, porque son proyectos diferentes. Y hay un grupo ahí que nos juntamos para hablar de las ecoespiritualidades, es decir, esa fuerza espiritual que han movido ancestralmente a nuestros pueblos y que tiene que ver con la ecología. No la ecología moderna de adornitos de flores, sino la ecología profunda que tiene que ver con esta armonía que está en el cosmos, que está en el universo y que debe estar también en nosotros, la armonía de la vida. Y ahí el aporte de los pueblos es fundamental. La Virgen de Guadalupe es un paradigma, es un modelo que nos permite encontrar estas cuestiones ahí profundamente. Padre, también en esta imagen femenina de Quetzalcóatl, también hay una referencia directa a un personaje en quien está esperando la imagen de Quetzalcóatl del niño, digamos, o ya es otra lectura. A ver, Quetzalcóatl, diríamos, es expresión de este encuentro de Dios con la humanidad y con el cosmos, ¿no? El corazón del cielo, corazón de la tierra. Y ese ideal dinamizó la vida de nuestros pueblos por muchos años. Hay un momento de auge, 1000 años, 500 antes de Cristo y 500 después de Cristo, en que tuvimos los grandes lugares donde esto se realizó, encabezado por personajes que también se llamaban Quetzalcóatl, con nombres diferentes de cada pueblo. Y después se vino un colapso o una caída de estas grandes ciudades. Teotihuacán fue abandonado, Tula fue abandonado, Monte Albán fue abandonado, Chichén Itzá fue abandonado, y otras ciudades grandes, Tihuanaco y otros, fueron abandonados porque algo falló. Y lo que falló fue que también hubo una contaminación del poder. Hubo grupos que acapararon el poder y negaron al pequeño, al kosh, al débil. Y entonces el pequeño simplemente se salió de esa lógica, abandonó las ciudades y el grande ya no pudo vivir y las ciudades quedaron abandonadas, solas. Bueno, eso se repitió con la llegada de los españoles. Después de un tiempo en el que se recreó, se reelaboró el planteamiento quetzalcóatrico de la armonía, se derrumbó nuevamente con la llegada de los españoles. Pero en ese intermedio, antes de la llegada de los españoles, hubo un deseo del retorno de Quetzalcóatl, porque las grandes ciudades, según los relatos míticos, Quetzalcóatl se salió de Tula y se fue caminando hacia el oriente y desapareció en el mar. Y entonces empezaron a esperar el retorno de Quetzalcóatl, que el Quetzalcóatl regresara. Y cuando llegaron los españoles, pues interpretaron que era Quetzalcóatl que regresaba. De hecho, Moctezuma, cuando recibe a Hernán Cortés en la entrada
de Tenochtitlán, le dice, pues bienvenido, esta es tu casa, toma el poder, pues yo solamente lo estaba guardando para cuando tú llegaras. Le está hablando a Hernán Cortés como Quetzalcóatl que retorna. Claro, después se dieron cuenta de que no era Quetzalcóatl y que no, lo divino ahí no aparecía por ningún lado, ¿no? Porque la ambición del oro y todos los desastres que causaron, pues no era de Dios. Entonces ya se dieron cuenta de que el verdadero Dios que les movía a los que llegaron fue el oro, y no Dios, como el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, escribe, vinieron por Dios o por el oro de las Indias. La respuesta que dio Huamán Poma de Ayala, allá en Perú, fue, ellos vinieron por el oro, no por Dios. El Dios verdadero es el Dios que está con nosotros, el Dios de los pobres, porque Dios se hizo humano y más aún se hizo pobre. Y los pobres son los que representan a Dios. Eso Huamán Poma de Ayala allá, pero también aquí, pues el planteamiento guadalupano habla de que el verdadero Dios cristiano está en los que fueron vencidos y está en los que luchan por cambiar esta realidad. Creo que hay más cosas. Qué interesante lo expuesto, muy motivador para seguir profundizando. Muchas gracias. Pues a lo mejor eso es la terminación, ¿verdad? Porque ya casi estamos llegando a las 2 horas. Pues si no hay más preguntas, comentarios, pues sí, le agradecemos al padre Eleazar, ¿no? Por este momento en que nos compartió sus saberes, su sabiduría, ¿no? Y pues esta representación, otras lecturas de Guadalupe que creo que nos llaman a la acción, ¿no? En tiempos difíciles y que nos hablan muy personalmente como, no sé, como mexicanos, ¿no? Mexicanas también. Entonces, pues le damos las gracias y gracias a todas y a todos, ¿no? Por estar aquí y por haber compartido también. No sé si hay Adelante. algún aviso, Mario. Sí, gracias Magali. Pues muchas gracias, padre Eleazar. Un tiempo muy valioso para nosotros escuchar estas palabras y se queda en Facebook. Yo creo que muchas otras personas lo van a aprovechar. Bueno, queremos aprovechar que estamos reunidos y que nos están viendo para decirles que EPECT tiene otras ofertas de cursos. En enero vamos a iniciar un curso de teología feminista, enero y febrero, durará 2 meses. Todos los sábados de 11 a 12 y media vamos a tener también un curso de cristología con Abel Rodríguez Pacheco, un compañero de PEC. Igual todos los sábados de 9 de la mañana a 10 y media. Y otro de filosofía política de Hannah Arendt con nuestra compañera Montserrat. Que también, bueno, los martes, todos los martes de diciembre, estamos por continuar un curso de teología de la encarnación, donde hoy a las 6 y media nos va a acompañar Montserrat. Ella es filósofa política. La próxima semana estará Natanael Pérez, un jesuita que está estudiando filosofía en Guadalajara. Y también tendremos a Abel Rodríguez, nos acompañará, y Soledad desde Boston nos va a acompañar también, con la teología de la encarnación desde el feminismo. Entonces, pues los invitamos, les pedimos que sigan nuestras redes sociales para enterarse de más invitaciones a conferencias, pláticas, talleres y cursos que tenemos y bueno, que estamos llevando a cabo en colaboración con la Universidad Loyola del Pacífico. Pues aquí terminamos esta charla. Padre, muchas gracias por su generosidad, por su amabilidad de estar con nosotros. Un abrazo fuerte y grande en fiesta por esta celebración de María de Guadalupe y también a todos ustedes que nos acompañaron. Un abrazo y nos vemos en la tarde a quienes quieran acompañarnos en el curso de Teología de la Encarnación. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes por invitarme y qué bueno que hasta tuvimos presencia internacional, pues muy amable, ¿eh? Un abrazo y que la pasen bien. Gracias a todos. Dios quiche, como decimos en zapoteco. Dios quiche. Chao. Hasta luego. Hasta luego.